Hola niños, espero que estén muy bien y les doy la bienvenida a una nueva cápsula educativa. En esta cápsula vamos a hablar sobre los gobiernos conservadores y liberales. Pero antes de que comencemos tenemos que recordar lo que hemos visto anteriormente. Bien, recordemos que Chile pasó por un proceso que se llama Organización de la República, que va desde 1818 hasta aproximadamente 1830. ¿Ya? En esta organización de la República se probaron muchas formas de gobierno y se le llamó también, aparte de la organización de la República, periodo de ensayos constitucionales, ya que se buscaba la forma de poder organizar Chile de la mejor manera, donde todos tuvieran igualdad y fuera muy representativo. También, como ustedes lo recuerdan, habían grupos políticos. Bueno, estos grupos políticos de la época tenían tensión entre ellos, ¿ya? Entre los grupos más predominantes era el grupo conservador y el grupo liberal. También podríamos decir que estaba la tensión entre los pelucones, ¿ya? Los pipiolos, los estanqueros, todos ellos en su mayoría estaban en constante enfrentamiento. Eso quiere decir que había una tensión, ¿ya? Que ellos querían imponerse sobre el resto y eso obviamente derivaba en conflictos. El conflicto que más se destaca y que pone fin a este proceso de organización de la República es la batalla del Ircay. En esta batalla resulta vencedor el grupo conservador de nuestro país y desde ahí comienza con un periodo de gobiernos ya conservadores. Y ahí vamos a ir viendo qué pasa en este entretanto. Pero quiero que les quede claro que de la batalla del Ircay sale esta victoria conservadora y desde ahí los conservadores comienzan a gobernar el país. Bien, quiero que me presten mucha atención porque vamos a ver qué es la República. Nosotros en Chile nos llamamos República de Chile, ya no nos llamamos Gobierno de Chile, no, para otros países o para nosotros mismos, si nosotros buscamos, dice República. Bueno, la República es una forma de gobierno, ¿ya? En la que el Estado se rige por una ley fundamental o la Constitución, que ahí es donde se encuentra qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es una libertad y qué no es una libertad, ¿ya? También tienen poderes que están separados, ¿ya? Que forman un todo, pero los podemos separar para que se puedan organizar. Estos poderes son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Recordemos que el Poder Ejecutivo está a cargo del Presidente de la República, el Legislativo está a cargo de la Cámara de Diputados y Senadores y el Judicial está a cargo de las Cortes y los jueces, ¿ya? Es ahí donde nosotros nos llevamos cuando nosotros cometemos un delito. Bueno, otra característica de esta forma de gobierno llamada república es que nosotros podemos elegir a nuestras autoridades porque estamos en democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que los cargos públicos duran un determinado tiempo, es decir, tienen un tiempo ilimitado y pasado ese periodo tienen que ir a una elección y después de esa elección sale el vencedor y así se puede decir que funciona el sistema democrático, ya que nosotros elegimos a quienes queremos que nos gobiernen. Bien, niños, ahora vamos a ver cuáles fueron estos gobiernos conservadores y qué hicieron por el país, ya que ellos tenían la batalla de seguir con esta organización de la República. Bien, el periodo conservador es un periodo de la historia de Chile que se extiende desde el 1831 hasta el 1861, es decir, 30 años. Se caracteriza por la hegemonía del Partido Conservador, que los vamos a asociar con el gobierno o con el partido político que nosotros conocimos como los pelucones. ¿Ya? Bueno, resulta que después de haber ganado esta batalla, ellos empezaron a crear o pensar cómo podían gobernar mejor el país. Recuerden que ya veníamos de una serie de ensayos constitucionales, pues bien, durante el periodo conservador se
escribe, o en realidad se redacta, la Constitución de 1833, que es la Constitución que en cierto modo da los lineamientos para poder organizar todo este país. Bien, resulta que durante el periodo conservador se consagró un periodo de relativa estabilidad y crecimiento económico. ¿Por qué? Bueno, porque al tener una constitución que fuera fija se puede empezar a trabajar. Era una constitución que estaba aceptada, no por todos, pero sí por la mayoría. Además, se dio un crecimiento económico, sentó las bases para el desarrollo cultural de nuestro país, ¿ya? Además, también se instauraron algunas instituciones que ayudaron a que nuestro país pudiera empezar a desarrollarse. Bien, los gobiernos conservadores, como yo les decía, se establecieron a partir de la Constitución de 1833, que fue diseñada por el ministro en ese entonces de Justicia, Diego Portales, ¿ya? Ojo, cabe destacar que a Diego Portales también se le conoce como el padre intelectual del régimen, ya que él estaba detrás de todos los movimientos del Partido Conservador. Eso es lo que se dice, ¿ya? Él estableció el sistema presidencial fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente era la máxima autoridad y quien tenía todo el poder. Bueno, obviamente, tras la sombra de este presidente estaba Diego Portales, como nuestro Pepe Grillo, diciendo qué teníamos que hacer y cuál era la mejor forma de hacerlo, ¿ya? Esto le ayudó mucho al presidente, bueno, a este primer presidente de este gobierno conservador. Aquí tenemos a nuestra amiga Constitución, ¿ya? Aquí pueden observar que es la de 1833. Bien, vamos entonces a conocer esta Constitución de que tanto les hablo. Bien, la Constitución de 1833 tiene 168 artículos que están agrupados en 12 capítulos. A grandes rasgos, lo que declara esta Constitución es un régimen de gobierno popular representativo, es decir, el pueblo elige a quien quiere que lo represente o gobierne. La soberanía reside esencialmente en la nación, que se delega su ejercicio en las autoridades que se establece en una Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Está un poquito enredado. Pues bien, que nosotros le damos el poder a algunas personas que son nuestras autoridades, y ellas son las que nos gobiernan o buscan las mejores opciones o caminos para poder gobernar, ¿ya? ¿En base a qué o en qué se establece? En la Constitución. Ahí ellos pueden buscar cómo son las bases para poder gobernar esta nación. Hay un sufragio que es censario. Ahí lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Bueno, aquí el ser ciudadano erradicaba a los hombres mayores de 25 años. Si eran solteros, ojo, si eran solteros, 25 años. Si eran casados, eso ya cambiaba a los 21 años. ¿Por qué? Porque decían que al estar casados ya debían contar con un patrimonio económico o un bien inmueble. Entendamos como eso, que ellos tenían que tener su casa y su terreno, su patrimonio, algo que ofrecer, ¿ya? Tenían una cierta estabilidad económica. Y además se les pone algo muy importante, ellos tenían que saber leer y escribir, ya no podían, no porque yo no fui nunca a la escuela, por ejemplo, y me siento, voy a ir a buscar mi ciudadanía y yo tengo, bueno, de partida tendría que ser hombre. Y voy, bla, 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 tengo 25 años, pero resulta que no sé leer y escribir. A mí me dicen, no, usted no puede ser ciudadano mientras usted no sepa leer y escribir. Bien, yo les hablé de un concepto que fue el sufragio censario. Este es un sistema electoral que restringe el derecho a voto a solo una parte de la población, que en este caso serían los ciudadanos, que eran hombres, ya sea si están solteros, 25 años, y si están casados, 21 años, ¿ya? Que supieran leer y escribir. Y hay otro concepto que sale, que es la condición de ciudadanía o de ciudadano, que se le da, en este caso, a las personas que habitan dentro de un estado, que son sujetos de derecho político y ejercen
derecho político lo ejercen a través del voto, es decir, los ciudadanos, que eran hombres mayores de 25 o 21 años respectivamente, podían ser ciudadanos y ejercían su derecho a voto. Bien, también tenemos más cosas sobre esta constitución. Tenía la inexistencia de compatibilidad parlamentaria que permitía a los diputados y senadores que ocuparan, por ejemplo, otros cargos. ¿Qué quiere decir esto? Yo resulta que soy un senador, hola, me presento, soy un senador o un diputado, pero yo aparte de ser senador y diputado, podía ocupar otro cargo público. Podía ser, por ejemplo, funcionario público, podía trabajar dentro de la municipalidad, es decir, podía elegir dos cargos dentro de mi mismo orden. Y además se instaura la religión católica apostólica romana como oficial y la única religión que puede ejercerse en este estado. ¿Ya? También esta constitución declara garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos garantías para todas las personas o ciudadanos de este territorio. La primera es que todos somos iguales ante la ley, ¿ya? También la igualdad en la admisión a todas las funciones públicas y en los empleos. No hay favoritismo. Ojo, esto es en el papel, en la práctica es distinto. Igualdad en el reparto de impuestos y contribuciones a las porciones de los saberes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, 3 hectáreas de terreno y mi vecino también tiene 3 hectáreas de terreno, nosotros vamos a pagar lo mismo en impuestos, ¿ya? Porque tenemos la misma cantidad de terreno. No importa si yo lo tengo en un plan y él lo tiene en un cerro, es lo mismo para los dos. Libertad para que pudiéramos pertenecer a cualquier punto de la República. El derecho de petición, la libertad de imprenta, la mantención del mayorazgo y la adquisición de la nacionalidad que estaba, como yo les decía, condicionada por la estaba condicionada por la posesión. ¿Por la posesión de qué? Bueno, generalmente era de un bien material, ¿ya? Tenían que tener por ejemplo, si era un extranjero, tenía que tener una industria o una empresa, tenía que tener 10 años de residencia para solteros. Ojo, hace mucha distinción esta constitución entre un soltero y un casado, ¿ya? Es decir, si yo era soltero tenía que estar viviendo hace 10 años en Chile y además tenía que tener un capital. Si yo era casado, en cambio, tenía que tener 6 años, ¿ya? Bueno, cuando mi matrimonio me casé en el extranjero, me vine a vivir, perfecto, 6 años, podemos sacar la nacionalidad. Pero había otra cosa, si yo estaba casado, pero con alguien que fuera chileno o chilena, ya esta adquisición de la nacionalidad se hacía más corto y solamente duraba 3 años, ¿ya? En este periodo yo podía optar a la nacionalidad. La Constitución de 1833 tiene 2 grandes características. La primera es su larga permanencia como ley suprema. ¿Qué quiere decir esto como Constitución? Que contribuyó a la estabilidad y continuidad del desarrollo político del país. A lo largo del tiempo, esta Constitución sufrió diversas reformas, la que convirtieron en una Constitución más liberal, más libre. No cambió sus bases porque las bases que sentaba estaban bien. Lo que sí cambió un poquito la flexibilidad de algunas cosas, como por ejemplo la religión que se podía ejercer. Bien, la Constitución de 1833, como yo les dije, da un comienzo a los periodos o al gobierno conservador, ¿ya? Este tuvo 3 presidentes, que estuvieron en un margen de 10 años cada uno. Y además les quiero contar un dato curioso. La Constitución de 1833 duró casi 100 años, duró hasta 1925, donde se cambia totalmente y se realiza una nueva Constitución. Esto lo podemos asimilar, por ejemplo, con lo que va a pasar ahora el 25 de octubre, cuando se realiza un plebiscito nacional para ver si nosotros cambiamos la Constitución, ¿ya? Y hacemos una nueva, empezamos desde cero. Bien,
ahora quiero que veamos estos gobiernos conservadores. ¿Se acuerdan que yo les hablé de 3 presidentes? El primero es José Joaquín Prieto, luego lo sigue Manuel Bulnes Prieto y el último es Manuel Montt Torres. Vamos entonces a ver qué hizo José Joaquín Prieto por nuestro país. Este gobierno abarca desde 1831 a 1841, los primeros 10 años o decenios. Bien, durante el gobierno de José Joaquín Prieto inicia la organización definitiva de la República. Se ordenan las finanzas y se abren nuevas actividades, tanto mineras como comerciales. Se comienza a pagar la deuda externa que se adquiere con Inglaterra. Ustedes me decís, ¿pero cuándo, profesora? Bueno, entre el periodo de independencia, organización, se pide un préstamo. Este préstamo hay que comenzar a pagarlo porque si no va a generar muchos intereses. Y es aquí donde se comienza a pagar. Se dicta o se crea la Constitución de 1833, con este personaje que aparece aquí, que es Diego Portales. Bien, adivinen qué. Con todo este embrollo hay un motín militar que causa el fusilamiento de Diego Portales en 1837, 4 años después que se dicta la primera constitución que la creó él mismo. Bien, hay otra hito importante que es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que se da en 3 años, 1836 a 1839. Comienza la preocupación por la educación en nuestro país. Bien, también se favorece la importación, ya de maquinarias para avanzar tecnológicamente, libros y instrumentos científicos que permitan que Chile comience a avanzar en ese ámbito. Bien, hablemos más sobre la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Las causas de estas son, primero, que se crea la Confederación Perú-Boliviana por el militar Andrés de Santa Cruz. Este militar quiere volver a formar o quiere volver a crear el imperio que se tenía durante el periodo incaíno. Ya quería volver a formar el territorio inca. Y recuerden que en ese periodo, cuando nosotros formábamos parte, Chile formaba parte de este territorio inca. ¿Ya? Entonces ellos querían volver a ocupar nuestras tierras y formar o tener el esplendor que se tenía durante ese tiempo. Perú, además, no quiere pagar la deuda que tiene pendientes con Chile. ¿Por qué? Bueno, resulta que cuando Perú empezó su proceso de independencia le pidió dinero a Chile. En el caso de nosotros se lo dimos con apoyo militar, ¿ya? Y además hicimos expediciones, bueno, nosotros no, además, ya, yo me incluyo, hicimos expediciones para poder, ¿cómo se llama esto? Para poder liberar a esta colonia que todavía seguía en manos de España. Bueno, el préstamo se llamó de Irasari, ¿ya? Bien, y la última causa es la rivalidad comercial que se tiene entre Valparaíso y el Callao, que eran los 2 puertos más importantes que controlaban el Pacífico. Entonces tenemos una que se quiere volver, las causas serían, la primera es que se quiere volver a tener este esplendor o el territorio que se tenía durante el periodo incaíno. 2, Perú no quiere pagar la deuda que posee con Chile. Y 3, que hay una rivalidad comercial por quién controla el Pacífico. Bien, las consecuencias que trajo esta guerra. La primera fue que se afianzó, que quiere decir que se internalizó en nosotros un sentimiento nacionalista de querer a nuestra nación. Y la segunda fue que Chile se transforma en una potencia dominante en lo que es el Pacífico, ya que al ganar esto, en cierto caso, tiene Valparaíso ese apogeo de ser el puerto principal. Manuel Bulnes aparece como un héroe nacional, ya que es el que articula toda esta batalla. Bien, vamos con el siguiente gobierno, que es de Manuel Bulnes, que aparece, como yo les dije, en esta batalla como un héroe.
Manuel Bulnes está en el poder desde 1841 a 1851, el segundo. Bien, dentro del gobierno de Manuel Bulnes, los exponentes nacionales se basaron principalmente en lo propio. Recuerden que él era una figura de una guerra, entonces él exalta más este sentido patriota. Creó la Universidad de Chile en 1842. Se instauraron las formalidades para matrimonios entre no católicos. ¿Ya qué quiere decir? Que personas que no profesaban la religión católica sí se podían casar. Se otorga pagar la deuda externa gracias a la gestión de Manuel Rengifo, quien era su ministro de Finanzas. Recuerden que teníamos una deuda externa con Inglaterra, entonces se vuelve a seguir pagando esta deuda. Se da un movimiento intelectual que es muy fuerte en Chile gracias a que se empiezan a traer más libros, hay más ideas desde el exterior, se comienza un movimiento intelectual en 1842. Y además hay una gran influencia de ideas extranjeras, ¿ya? Estas ideas empiezan a liberar, se podría decir en cierta manera, este periodo conservador. Ya lo empiezan como a dilatar, a cambiar, a darse cuenta que ser tan conservador tal vez no va a traer tanto propicio o tanta prosperidad a nuestra nación. Bien, el otro gobierno, y es el último gobierno de este periodo conservador, el último decenio, es el gobierno de Manuel Montt Torres, que se da desde 1851 a 1861. Bien, entre este periodo que abarca, entre 1848 y 1856 se manifiesta una importante prosperidad ¿en qué? En la minería y en la agricultura. Se comienza o se abre el yacimiento de carbón en Lota, ¿ya? Ustedes donde se da en la película, por ejemplo, Subterra, alguno de ustedes la ha visto o ha ido a las minas de carbón en Lota, aquí se da. Imagínense, hace mucho tiempo. En 1851 se inaugura el ferrocarril de Copiapó a Calera. Además, se comienza a construir ¿ya? los ferrocarriles del Estado a Valparaíso o la línea Feder hacia Valparaíso. Se instala el telégrafo, que es como nuestro primer sistema de comunicación. ¿ya? Se crea el Banco de Chile y casas hipotecarias. Se coloniza la provincia de Valdivia. En 1851 esta se da por alemanes. Se da la cuestión del sacristán y la división del Partido Conservador provoca que muchos conservadores se alejen del gobierno uniéndose a los liberales. Bueno, ¿qué es esta cuestión del sacristán? Es netamente un malentendido entre la Iglesia y el Estado que rompe este lazo, que en este periodo conservador estaba muy unido, y pone fin a este periodo conservador y hace que lleguen los liberales. ¿Cómo? Por esta unión de los liberales y conservadores. Apropiación de la ley orgánica de la instrucción primaria, es decir, la educación en las escuelas hasta el primer ciclo, se podría decir. Bien, ahora vamos a ver estos gobiernos que eran liberales. ¿Pero qué es la libertad o qué es la liberalidad en este caso? Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver qué era este gobierno liberal que abarca el liberalismo. Es cuando nos referimos a una doctrina que postula libertades civiles, igualdad ante la ley, la separación de los poderes del Estado y el resguardo de la vida pública y privada. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener mi vida dentro de mi hogar, dentro de mi privacidad, y puedo también tener una vida aparte, fuera de ella. No es que yo sea de la misma manera dentro de mi casa que fuera de ella, ¿ya? Se garantiza por medio de la Constitución una democracia representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que elegir no por un sentimiento nacionalista, sino que tienen que convencernos a nosotros cómo vamos a hacer cómo va a ser el mejor gobierno o qué características tiene que tener la persona que va a gobernarnos, ¿ya? También en este periodo se desarrolla una economía y se logra la felicidad y el progreso de toda una sociedad. Quiere decir que este periodo liberal le dio como un respiro, un segundo aire,
y comenzó a repuntar la economía. Bien, tenemos tipos de liberalismos. El liberalismo político es una corriente filosófica que se crea por el inglés John Locke, en donde establece que el poder de las autoridades es el resultado de un pacto social. Por eso nosotros elegimos a nuestras autoridades. ¿Ya? Además, habla de los derechos individuales. ¿Quién tiene que resguardar estos derechos? El Estado. ¿Ya? Bien. Los gobiernos tienen que ser gobiernos representativos y además tienen que haber reglamentos constitucionales que en cierta medida regularicen a estos gobiernos representativos. ¿Ya? Y con estas formas ellos buscaban tener la felicidad y progreso, como se le llamaba, porque buscaban dar más libertad, pero a la vez hacer que los sistemas de gobierno fueran más representativos para nosotros. El liberalismo económico, por su parte, es la aplicación de principios que son más liberales, ¿ya? Bien, ¿esto qué quiere decir? Que el Estado se introduce o se mete en las relaciones comerciales de los ciudadanos. Bien, esto se logra a través de la reducción de impuestos, que eran muy caros durante el periodo conservador, y la reducción en la regularización sobre el comercio, la producción, etc. Esto da una cierta libertad a estas pequeñas empresas que se estaban formando de aumentar su capital. Y se asegura la igualdad de condiciones de todos los individuos, permitiendo un marco de competencia justa, sin restricciones y manipulaciones del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si Pedrito y Juanito tienen una empresa, no porque Pedrito sea amigo del presidente va a ser distinto, sino que ambos son iguales, Pedrito y Juanito en su empresa. Bien, este liberalismo también trajo consigo influencia en la cultura. Ya teníamos dentro de la política, dentro de la economía, también trajo en la cultura. Bien, las ideas liberales transformaron la sociedad, fueron como quebrar todo lo establecido, ¿ya? Bien, ellos se encargaron de difundir la enseñanza y la cultura, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Hacer que la cultura llegara a más gente, que la enseñanza también se expandiera el conocimiento. Al hacer que se difunda más el conocimiento, se asegura así una vía para civilizar al pueblo, ¿ya? Y además se busca sacar a la mayor cantidad de personas de la ignorancia, que sepan leer, que sepan escribir, que sepan sobre lo que ocurre en el país. Bien, niños, entonces el Partido Liberal toma el control político de Chile y se impulsa a través de la libertad de los ciudadanos. Como ya lo habíamos hablado, el periodo liberal da una cierta libertad de pensamiento, opinión, culto. Ya también hay otros aspectos, pero estos son los más relevantes. También da una ampliación del universo electoral, ya no son algunos pocos, recuerden que ellos también impulsan la educación. Reducción del poder de la Iglesia Católica por medio de la instauración de leyes laicas, las cuales vamos a ver más adelante. Y el poder ejecutivo, y se hace a través de reformas constitucionales, es decir, modifica la constitución de nuestro país. Las leyes laicas tienen que ver con una ley que una persona laica es alguien que no cree en la Iglesia Católica o en algún tipo de religión, ¿ya? Para que quede claro, más adelante vamos a profundizar un poquito más, pero eso a grandes rasgos es lo que es ser laico. Bien, vamos a ver el periodo de estos presidentes o los presidentes que estuvieron en este periodo liberal. Ojo, aquí las reformas, si ustedes se dieron cuenta con las diapositivas anteriores, no vimos gobierno por gobierno, sino que vimos en modo general porque la libertad o el periodo liberal empieza desde un gobierno y lo sigue el otro y lo sigue el otro hasta formar todo este país que va en vías de desarrollo. Bien, el primer presidente, si me cambio aquí, fue José Joaquín Pérez Mascayán, que está desde 1861 a 1871, está 10 años, al igual que el anterior, un decenio. Luego tenemos a Federico Errázuriz Zañartu, que está desde 1871 a 1876, solamente 4 años en el poder. Luego tenemos a Aníbal Pinto Garmendia, que está
está desde 1876 a 1881. También está 4 años. ¿Por qué ustedes me dirán? Bueno, durante el gobierno de José Joaquín Mascayano se reduce o se limita el tema de ser reelegido presidente. Es decir, esto disminuye la cantidad de años que está cada uno de estos gobernantes en el poder. Bien, luego tenemos a Domingo Santa María, que está desde 1881 a 1886, 4 años nuevamente. Y el último es Manuel Balmaceda Fernández, que está desde 1886 a 1891. Aquí él está en 5 años, pero como ustedes ven se reduce, pasamos desde 10 años a solamente 4 años o 5 años. Bien, ahora vamos a ver otro concepto que es la secularización del Estado. Entendamos la secularización como todo aquello que es profano, que no es religioso. A mediados del siglo XIX, con la llegada del modelo liberal, se da un conflicto o una tensión entre la Iglesia y el Estado. El ideario liberal postula la libertad individual, pública y privada. ¿Ya? ¿Y esto qué quiere decir? Que yo soy, en cierto modo, más libre y la religión no puede, o la Iglesia Católica no puede imponerme, o yo no puedo estar sometido al poder que ésta tenía hasta antes. ¿Ya? Bien. Los políticos liberales comienzan con un proceso de laicización de la sociedad mediante una serie de reformas. La reforma, por ejemplo, del cementerio general, ya que es la más importante, que dice que todos puedan ser enterrados ahí. Ustedes lo verán como, ay, profesora, pero eso, créanme que para la época fue muy importante. Bien, ¿qué es una persona laica? Es una persona que es independiente de cualquiera de las órdenes religiosas, ¿ya? Que, por ejemplo, no cree en la Iglesia Católica, pero aún así es una persona laica. Él es laico ante la vida. Bien, veamos los conflictos más relevantes que hubieron entre el Estado y la Iglesia. Con las reformas se debilita en cierto modo la influencia de la Iglesia en los asuntos del Estado y surgen conflictos con las leyes laicas, como yo les decía. Bien, estas leyes laicas o lo que pasa con el conflicto entre la Iglesia y el Estado que peleaban o se hacían pugnas son las siguientes. La libertad de conciencia que va de la mano con las leyes laicas. El Estado docente, los cementerios laicos, el fuero eclesiástico y el matrimonio civil y el registro civil. Este se instaura en 1884. Pero profesora, ¿por qué esto? Porque antes la única que tenía el poder de unir en matrimonio a las personas era la Iglesia. Y al querer matrimonio civil, quiere decir que yo no tengo por qué profesar la religión católica para poder casarme. O los niños los inscribo directamente al registro civil. Esto fue lo peor para la Iglesia Católica, créanme. Fueron muchos conflictos porque marca un antes y un después. Le quita mucho poder. Yo creo que disminuyó su poder en un 50 o más %. Bien, niños, eso fue, de manera resumida, los gobiernos conservadores y liberales. Espero que les haya quedado muy claro. Cuídense mucho, quédense en sus casas y nos vemos para otra cápsula educativa. Adiós.